Bueno, cuando se balancea o iguala una reacción química, se busca inicialmente igualar o balancear, como bien lo dice el título, balancear una reacción. ¿Qué se busca aquí en el balanceo o igualación de una reacción química? Se busca igualar o balancear las cantidades, bien sea de átomos que tenga un elemento en particular en reactivos y productos, o también en términos de masa. Estas son las dos formas en que se puede igualar una reacción química. Recordemos que una reacción química tiene dos partes fundamentales, una parte inicial que son los reactivos y una parte final que son los productos. Si hablamos de balanceación, entonces en términos de átomos significa que si el átomo X o el elemento X tiene 20 átomos del lado de los reactivos, del lado de los productos el elemento X deberá tener 20 átomos. Este número que está aquí debajo, el subíndice, indica el número de átomos, el número de átomos que tiene el elemento en particular. Pero ese número de átomos o subíndice no lo podemos quitar o poner cuando no aparece, o cuando ya está no lo podemos simplificar o lo podemos quitar. Simplemente lo que tenemos que hacer es balancear o igualar por uno de los dos métodos de balanceo que veremos a continuación. Entonces esos dos métodos para balancear o igualar una reacción, los métodos son los siguientes. Hay un primer método que es el método de tanteo, y hay un segundo método que es el método de llamado redox, porque este método recoge lo que es el proceso de oxidación y reducción. ¿Qué se utiliza en cada uno de estos métodos? Entonces, en el método de tanteo se utilizan coeficientes para igualar el número de átomos, coeficientes. Y el método redox utiliza el número de oxidación, que en algunas tablas periódicas puede que aparezca como estado de oxidación, o en algunas tablas periódicas también aparece la palabra valencia. Cualquiera de estos tres palabras o frases es correcta. Esa es la forma en que se puede balancear una ecuación química. A continuación vamos a los métodos. En este video vamos a mirar cómo se balancea una ecuación o reacción química por el método de tanteo. Como bien lo habíamos escrito antes, el método de tanteo emplea coeficientes, siendo un coeficiente el número que colocamos delante de la fórmula del compuesto o el símbolo del elemento si es un elemento que aparece en estado libre. Hay un orden preestablecido para balancear por el método de tanteo, pero este método lo podemos obviar siempre y cuando tengamos en cuenta algunas claves como la presente o la siguiente. En el lado de los reactivos aparecen dos sustancias, un hidróxido férrico, y un ácido que es el ácido nítrico. Del lado de los productos tenemos una sal que es el nitrato férrico y agua. El nitrato férrico tiene el anión nitrato NO3 dentro de paréntesis y el ácido tiene el ion nitrato fuera de paréntesis. Entonces cuando empezamos balanceando una ecuación por este método, observamos si hay paréntesis como acá, y si lo que está dentro de paréntesis se repite a ambos lados de forma igual. Empezamos por esa parte. Entonces observen que aquí tenemos un 3 por fuera del paréntesis del ion nitrato. Entonces este 3 lo colocamos como un coeficiente para igualar
en este caso el ion nitrato o el átomo de nitrógeno que está acá. Del átomo de hierro en productos tenemos un solo átomo, no hay subíndice, se supone que es 1. Igualmente en los reactivos, con subíndice 1, están igualados los átomos de hierro. Quedarían los átomos de hidrógeno y de oxígeno para igualar o balancear a ambos lados. Observen que del lado de los reactivos nos quedan 3 átomos de hidrógeno aquí y 3 átomos que tenemos acá nos suman 6. Del lado de los reactivos en total tenemos 6 átomos de hidrógeno. Del lado de los productos tiene que haber 6 átomos de hidrógeno. Para igualar colocamos un coeficiente que multiplicado por el subíndice 2 permita llegar a esa cantidad, en este caso 6. 3 por 2 es 6 átomos de hidrógeno, igualamos con las cantidades de hidrógeno en los reactivos. Y por último verificamos el oxígeno. Del lado de los reactivos tenemos 3 oxígenos en el hidróxido, más 3 por 3, este 3 de coeficiente con este 3 de subíndice se multiplican, 3 por 3 9, más 3 son 12, 3 por 3 son 9, más 3 átomos de oxígeno que tenemos acá, suman 12 en total. Aquí comprobamos que la ecuación está balanceada porque tenemos entonces de cada lado un átomo de hierro, tenemos 3 átomos de nitrógeno, tenemos 6 átomos de hidrógeno y tenemos 12 átomos de oxígeno. A este lado también un átomo de hierro, 3 átomos de nitrógeno, 6 átomos de hidrógeno y por último 12 átomos de oxígeno. Y aquí comprobamos que la ecuación está balanceada. En este segundo ejemplo, por el método de tanteo, vamos a observar este ejemplo en particular cuando aparece un solo reactivo y tengo 2 productos, y una de esas sustancias es un elemento libre, como aparece en este caso el oxígeno. Un ejemplo de una reacción de descomposición: tengo un solo reactivo y se descomponen sus elementos constituyentes, aunque aquí se me forma un compuesto. Entonces empezamos por el sodio. Hay un átomo de sodio en reactivos, no tiene subíndice, en este caso en productos se supone que tiene 1. Igual el cloro, un átomo en reactivos, un átomo en productos, pero el oxígeno tiene 3 átomos en reactivos y tiene 2 en productos. Siempre que aparezcan reacciones de este tipo, donde el elemento que está desbalanceado tiene subíndices diferentes, pero que pueden ser múltiplos entre sí, o múltiplos de un número, o tienen un número múltiplo común, utilizamos esos subíndices cruzados como coeficientes. Significa que este 2 lo traemos para acá como coeficiente, donde está el oxígeno con el subíndice 3, y este 3 lo traemos para acá, en donde está el oxígeno como el elemento con subíndice diferente. Entonces 3 por 2 nos daría 6 átomos de oxígeno, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Este 2 afecta al sodio, afecta al cloro, entonces igualamos también en productos con un 2 para estos elementos y verificamos que la ecuación está balanceada. En este video vamos a mirar cómo se balancea una ecuación por el método de óxido-reducción, o también conocido como el método redox. Observemos que en la parte superior encontramos las reglas principales para escribir el número de oxidación, y en la parte de abajo los pasos a seguir para poder balancear la ecuación por este método. Si miramos bien, el primer paso dice que hay que escribir los números de oxidación. Por eso tenemos acá las principales reglas. No hay un orden para asignar las reglas, sino que simplemente se van escribiendo para cada uno de los elementos, tanto en reactivos como en productos, iniciando por los elementos que tienen número de oxidación fijo, como el caso del hidrógeno, el oxígeno, el grupo hidroxilo.
Si hay elemento libre, lógicamente se aplica la regla 3, número de oxidación 0, o en este caso neutro. Entonces veamos cómo se aplican las reglas. Donde está el oxígeno, colocamos -2 y -2 en reactivos y productos. Para el caso del hidrógeno, donde quiera que aparezca, +1 para el hidrógeno en reactivos y +1 para el hidrógeno en productos. Y continuamos con los otros elementos. Empezamos con el caso de el cloro, elemento libre, es 0, es neutro. Y para el caso de en los productos, para el caso de los reactivos, para que se verifique o cumpla la regla número 1, que tiene que ser 0 esta suma, el cloro deberá trabajar con -1. Siempre que el cloro aparezca al final en una fórmula química en donde está acompañado de un solo elemento, como acá, va a conservar el número de oxidación de -1. Entonces ya tenemos el cloro -1 en reactivos, -1 en productos y 0 en productos. Nos faltaría el plomo. Entonces el plomo tenemos acá que es positivo porque aparece al inicio de la fórmula y aparte de eso es un metal. Todo elemento que aparezca al inicio de la fórmula siempre va a ser positivo. Y para que nos dé 0, entonces el plomo deberá trabajar con +4. Porque el oxígeno representa 4 cargas negativas, 2 por -2 daría -4. Para que nos dé 0, el plomo trabaja con 4. Igual, del otro lado sigue siendo positivo, pero esta vez va a trabajar con +2. Porque el cloro representa 2 cargas negativas. 2 por -1 daría -2. Para que nos dé 0, el plomo aquí deberá ser +2. Ahora vamos a determinar quién cambia el número de oxidación. El oxígeno y el hidrógeno, cuando aparecen combinados, siempre van a conservar su número de oxidación. Por lo tanto, nos fijamos en los otros elementos que quedan en la ecuación. En este caso, el plomo y el cloro. El plomo estaba en 4 en reactivos y pasa a +2 en productos. Significa que cambia el número de oxidación, señalamos con una línea inicialmente debajo. Y para el caso de el cloro, estaba a -1 en lado de los reactivos, pasa a -1 aquí, no cambia, pero acá está cambiando a 0. Igual colocamos una línea debajo. Ahora establecemos los electrones totales ganados y perdidos. Para eso nos apoyamos en el esquema que tenemos en la parte superior, donde la oxidación es cuando pierden electrones los elementos y hay un aumento en el número de oxidación. Y la reducción se da hacia la izquierda cuando los electrones son ganados y hay una disminución en el número de oxidación. El cloro estaba inicialmente en -1, estaba aquí ubicado en -1 en los reactivos y pasa a 0 en los productos. -1, 0, -1, 0. Va en dirección de perder electrones, va en dirección de aumentar el número de oxidación, por lo tanto se oxida. Y perder electrones se simboliza con una flecha hacia abajo, pierde un solo electrón, pero como tiene un subíndice, se debe multiplicar por ese subíndice, en este caso 2, para establecer los electrones totales perdidos. Para el caso del plomo, si ya el cloro está perdiendo, significa que el plomo está ganando electrones, se simboliza con una flecha hacia arriba. Y el plomo estaba en +4 y pasa a +2. Estaba aquí en +4 y pasa a +2. Va en dirección de reducir el número de oxidación, gana electrones, la flecha va hacia arriba y está ganando 2 electrones. En el cuarto procedimiento tenemos que estos valores que representan los electrones ganados y perdidos se cruzan como coeficientes. Significa que este 2, que son los electrones ganados, lo escribimos como coeficiente para el cloro y este 2 que representa los electrones perdidos lo escribimos como 2 para el plomo.
Y en el último procedimiento terminamos por tanteo para toda la ecuación y todos los demás elementos. Hay 2 átomos de plomo del lado de los productos, igualamos en reactivos con un 2. Para el caso de el cloro, tenemos 2 por 2, 4 en el primer producto, 2 por 2, 4 en el segundo producto. En total tenemos 8 átomos en los productos, igualamos con un 8 en reactivos. Y se modifica aquí el hidrógeno, quedando 8 átomos de hidrógeno en reactivos. En productos tenemos 2, igualamos con un coeficiente 4, porque 4 por 2 nos daría 8. Y en este momento nos están quedando 4 átomos de oxígeno en productos y verificamos que hay 4 átomos de oxígeno en reactivos. Por lo tanto, cada elemento tiene el mismo número de átomos en reactivos y productos. La ecuación está balanceada por el método de redox u oxidorreducción.